Desde tiempos antiguos, los pueblos indígenas de América del Norte han relatado historias sobre una criatura gigante que habita los bosques. Conocido como Sasquatch o Bigfoot, este ser es descrito como un guardián de la naturaleza, solitario y misterioso. Para las tribus como los Salish del noroeste del Pacífico, Bigfoot no es solo un animal, sino una figura espiritual que protege el equilibrio del mundo natural. Se le describe como un ser alto, cubierto de pelo, que evita el contacto con los humanos, pero cuya presencia simboliza la fuerza y el poder de la naturaleza. A lo largo de los años, exploradores y cazadores han seguido huellas gigantes y escuchado susurros en la espesura, pero nunca han encontrado pruebas definitivas de su existencia. Sin embargo, para los pueblos indígenas, Bigfoot sigue siendo un símbolo de respeto hacia la tierra. Esta es la leyenda de Bigfoot, el guardián invisible de los bosques. El crepúsculo descendía con la lentitud de un suspiro profundo sobre las montañas que custodiaban el poblado, tiñendo el cielo de tonos púrpura y dorado. La luz del sol, que se desvanecía tras los picos distantes, proyectaba largas sombras que se filtraban entre los abetos y pinos del denso bosque, creando un juego de luces y oscuridades que parecía danzar al ritmo del viento. El aire, impregnado del aroma fresco de la tierra húmeda y la resina de los árboles, estaba cargado con un antiguo y profundo silencio, roto solo por el crujido ocasional de las ramas secas bajo los pies de los habitantes del poblado. En el centro del claro, un grupo de ancianos se había reunido alrededor de un fuego sagrado. Las llamas, altas y temblorosas, crepitaban suavemente, proyectando destellos anaranjados sobre los rostros curtidos de los sabios. Sus rostros eran solemnes, marcados por las arrugas del tiempo y la sabiduría ancestral. Cada línea en sus frentes y mejillas parecía contar historias de generaciones pasadas, relatos de tiempos en los que los hombres vivían en perfecta armonía con la naturaleza, cuando los espíritus del bosque caminaban entre ellos. El joven Tamak observaba la escena desde una distancia prudente, con el corazón acelerado y los pensamientos confusos. Tenía apenas 20 inviernos, pero esa noche su vida cambiaría para siempre. Había escuchado las historias sobre el espíritu del bosque, el Sasquatch o Bigfoot, desde su infancia. Su madre y su abuelo le habían contado sobre la criatura gigante que vigilaba los bosques, una entidad que no era ni completamente física ni enteramente espiritual, una figura de la que se hablaba en susurros alrededor del fuego y de la que nadie, en generaciones recientes, había podido obtener pruebas concretas. Para muchos, no era más que una leyenda, un mito, pero para los ancianos y algunos otros, la criatura era real, un guardián de lo sagrado, un protector del equilibrio entre los hombres y la naturaleza. Aquella noche, una ceremonia especial se llevaba a cabo. El viento traía consigo presagios oscuros, señales de que algo había alterado el equilibrio natural del bosque. Los cazadores habían reportado comportamientos inusuales en los animales. Algunos habían encontrado rastros que no correspondían a ninguna bestia conocida, huellas grandes y profundas en los senderos que serpenteaban hacia las montañas. Otros hablaban de una extraña sensación de vigilancia, como si una presencia invisible los acechara desde las sombras. Y no eran los únicos. Los mismos espíritus que los ancianos consultaban en sueños y ceremonias habían enviado advertencias. Algo estaba mal. Tamak, de pie al borde del círculo, sintió el peso de la ocasión. Era respetuoso, pero también curioso. Su conexión con las leyendas espirituales de su pueblo no era tan profunda como la de los ancianos, pero había aprendido desde niño a respetar las fuerzas que gobernaban el mundo natural. Mientras los tambores comenzaban a sonar lentamente,
Su ritmo acompasado vibrando en el aire frío de la noche, el joven aspiró profundamente, llenando sus pulmones del aire perfumado del bosque. Sabía que su papel en la ceremonia no era pasivo. Esa noche sería elegido para una misión que lo llevaría más allá de los límites del conocimiento. Nehuatl, el anciano más respetado de la tribu, estaba sentado al frente del fuego, su cuerpo delgado envuelto en pieles de ciervo. Sus manos nudosas, con dedos marcados por el paso de los años, estaban levantadas hacia el cielo, moviéndose suavemente mientras recitaba las oraciones en el antiguo idioma de la tribu. Su voz, profunda y resonante, flotaba en el aire, llevando consigo las palabras de generaciones pasadas, conectando el presente con los ancestros. Nehuatl había visto muchas estaciones pasar, y su sabiduría abarcaba tanto lo espiritual como lo físico. Había sido testigo del desvanecimiento gradual de la conexión entre su pueblo y el bosque, y ahora, a su avanzada edad, veía la responsabilidad de Tamac como una nueva oportunidad para restaurar lo que se había perdido. «El bosque ha hablado», dijo Nehuatl finalmente, su voz rompiendo el silencio reverente que se había instalado en el claro. «Los espíritus están inquietos. El equilibrio ha sido roto». Las palabras del anciano flotaron en el aire con un peso tangible. Cada uno de los presentes entendía la gravedad de lo que se estaba diciendo. Pero para Tamac había algo más. Sintió que esas palabras eran más que una advertencia. Eran un llamado. Un llamado que resonaba en lo más profundo de su ser, un eco que parecía provenir de las mismas entrañas del bosque. Nehuatl se levantó con una lentitud ceremoniosa, apoyado en su bastón tallado con símbolos que representaban las historias y los espíritus de su pueblo. Con pasos firmes, se acercó a Tamac, deteniéndose justo frente a él. El joven bajó la cabeza en señal de respeto, pero podía sentir la intensidad de la mirada del anciano, que parecía traspasar el velo del presente y mirar directamente en su alma. «Tamac», dijo el anciano, sus palabras cargadas de solemnidad. «Los espíritus te han elegido para restaurar el equilibrio perdido. Debes adentrarte en las montañas y caminar entre los árboles antiguos, donde la vida y la muerte se encuentran. Allí, bajo el ojo vigilante del espíritu del bosque, hallarás la respuesta». El silencio que siguió fue denso, cargado de expectativa. Los tambores continuaban sonando, pero sus vibraciones parecían provenir de otro mundo, un lugar donde los hombres y los espíritus se entrelazaban en un baile eterno. Tamac levantó la cabeza lentamente, asintiendo con firmeza, aunque por dentro sentía la incertidumbre rozar sus pensamientos. Sabía que no podía rehusar. No era simplemente una misión, era un deber sagrado. Nehuatl, con una expresión imperturbable, extendió una mano temblorosa hacia el joven, entregándole un objeto pequeño y rústico. Era un amuleto, tallado en madera de cedro y decorado con cuerdas de fibras trenzadas. El amuleto era simple, pero irradiaba una energía que Tamac no podía ignorar. Al tocarlo, sintió un calor familiar, una conexión inmediata con algo que no podía explicar, pero que siempre había estado allí, en los bordes de su conciencia. «Este amuleto ha sido bendecido por los ancestros», dijo Nehuatl, su mirada fija en los ojos de Tamac. «Llévalo contigo. Los espíritus te protegerán en tu viaje, pero debes recordar que no todo lo que verás pertenece a este mundo. A veces, lo que está oculto a los ojos es más real que lo que puedes tocar». El joven aceptó el amuleto, asintiendo solemnemente. Sabía que Nehuatl no hablaba con ligereza. Cada palabra pronunciada en esa ceremonia era un puente entre lo terrenal y lo divino, y ahora él era el portador de ese vínculo. Con el amuleto en la mano,
Tamak dio un paso hacia el círculo de ancianos, situándose en el centro del fuego. El calor de las llamas acarició su piel, pero no era un calor que quemara, sino uno que reconfortaba, como el abrazo de una fuerza que lo protegía. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el latido de la tierra bajo sus pies, escuchando el susurro del viento entre las ramas, y en ese instante entendió que el bosque lo estaba esperando. Los tambores aumentaron su ritmo, marcando el clímax de la ceremonia. Las sombras proyectadas por el fuego se alargaban y retorcían, danzando entre los árboles como espíritus antiguos, despertando de un largo sueño. Cada sonido, cada chispa de la hoguera, parecía estar imbuido de significado, como si la naturaleza misma estuviera observando y participando en el rito. Cuando el ritmo de los tambores finalmente comenzó a disminuir, señalando el final de la ceremonia, Tamak abrió los ojos. Las llamas del fuego se habían reducido a brasas brillantes, y el claro había sido sumido nuevamente en el suave abrazo de la oscuridad. Los ancianos, uno a uno, comenzaron a retirarse en silencio, sus rostros serenos, como si hubieran sido testigos de algo que las palabras no podían describir. Nehuatl fue el último en marcharse. Antes de desaparecer en la penumbra del bosque, se volvió hacia Tamak una vez más. «Recuerda», dijo con voz baja pero firme, «el bosque te ha llamado. No olvides escuchar lo que tiene que decirte». Tamak permaneció en el claro durante unos minutos más, observando las brasas que aún brillaban débilmente. La misión que se le había encomendado pesaba sobre sus hombros, pero al mismo tiempo sentía una extraña calma. Sabía que el viaje que estaba a punto de emprender lo cambiaría para siempre. No había vuelta atrás. Cuando finalmente comenzó a caminar hacia el bosque, las ramas crujieron bajo sus pies y las sombras se cerraron sobre él como un manto. El espíritu del bosque estaba allí, en algún lugar, observando desde las profundidades del misterio. Tamak lo encontraría, o él lo encontraría a Tamak. La oscuridad en el bosque era absoluta, quebrada solo por los tenues rayos de la luna que se colaban tímidamente entre las ramas de los árboles gigantes. El aire era frío, cargado con una humedad densa que parecía envolverse alrededor de todo lo que tocaba. Cada paso de Tamak resonaba suavemente en el suelo cubierto de hojas secas, mientras el crujido bajo sus pies se mezclaba con los ecos distantes de criaturas invisibles que habitaban en las profundidades del bosque. Aunque avanzaba con decisión, había algo en la atmósfera que lo hacía sentirse pequeño, casi insignificante, ante la inmensidad viva del entorno. El joven había caminado durante horas desde que abandonó el poblado. El bosque, denso e interminable, lo envolvía en una especie de abrazo silencioso, pero también cargado de expectación. No había senderos visibles, solo árboles que se alzaban imponentes como los antiguos guardianes del mundo natural. Las hojas altas susurraban en lo alto, sus sonidos entremezclándose con el viento como si estuvieran intercambiando secretos que solo los espíritus del bosque podrían entender. Tamak escuchaba atentamente, intentando descifrar los mensajes ocultos en cada brisa, en cada crujido de rama, en cada sombra que parecía moverse en el borde de su visión. A medida que avanzaba, el amuleto que Nehuatl le había dado colgaba de su cuello, rozando suavemente su pecho. Sentía el peso de su conexión con los espíritus ancestrales que, según las creencias de su pueblo, habitaban en cada roca, en cada árbol, en cada animal. Sin embargo, en su interior, Tamak no podía evitar sentir una ligera duda. ¿Sería real lo que estaba buscando? ¿Sería el espíritu del bosque una mera leyenda contada para explicar lo inexplicable? Y si era real, ¿cómo podría un hombre, un simple ser humano, comprenderlo y conectarse con él?
El aire alrededor comenzó a enfriarse aún más, y la neblina empezó a arrastrarse desde el suelo como una alfombra blanquecina que cubría todo a su paso. La visibilidad disminuyó, y Tamak, instintivamente, ajustó su ritmo, caminando más despacio, sintiendo cómo la tensión en el aire aumentaba. Era como si el bosque estuviera respirando a su alrededor, expectante, consciente de cada uno de sus movimientos. Pero, aunque el ambiente se volvía cada vez más extraño, Tamak no sentía miedo. En lugar de eso, una calma inquietante lo envolvía. Sabía que estaba siendo observado, pero no como un intruso, sino como alguien que había sido invitado a cruzar un umbral invisible. El silencio era tal que el joven pudo escuchar el latido de su propio corazón reverberando en sus oídos. A su alrededor, el bosque parecía estar al acecho, como si todo lo que allí existía aguardara pacientemente a que algo más ocurriera. De repente, un sonido rompió el silencio. El crujido de ramas secas que se rompían bajo el peso de algo grande, algo que se movía más allá de su campo de visión. Tamak se detuvo en seco, aguzando el oído, mientras sus ojos recorrían con rapidez el entorno, intentando discernir el origen de aquel ruido. «¿Quién está ahí?», susurró Tamak, aunque sabía que no obtendría respuesta. El eco de su voz fue devorado rápidamente por la espesura del bosque. Entonces lo vio, una sombra, fugaz, moviéndose entre los troncos a lo lejos. No era un animal común. La figura era alta, mucho más alta que cualquier ser humano. Sus movimientos eran fluidos, pero también extrañamente pesados, como si perteneciera así a un mundo distinto, uno que no estaba sujeto a las mismas reglas de lo tangible. El joven permaneció inmóvil durante unos segundos, observando cómo la sombra desaparecía entre los árboles, sin hacer más ruido. La lógica le dijo que debía seguirla, pero algo en su interior lo frenaba. No era miedo lo que sentía, sino una profunda sensación de respeto, casi reverencia. Sabía que el bosque, o más bien lo que vivía dentro de él, no debía ser perturbado sin motivo. Tamak avanzó un par de pasos más, sus sentidos alerta. Sabía que lo que había visto no era una ilusión, era real, aunque no pudiera explicarlo en términos que entendiera. Había algo que se movía en las sombras, algo antiguo y sabio, y estaba seguro de que aquello no era un animal común. Era un fragmento del espíritu del bosque. A medida que continuaba su travesía, las señales comenzaron a multiplicarse. Las huellas, grandes y profundas, aparecieron esparcidas en el barro blando del suelo. Al principio solo unas pocas, dispersas, pero conforme se adentraba más en el bosque, las pisadas se volvían más claras, más evidentes. Eran huellas enormes, de una criatura que caminaba erguida, con una pisada poderosa. Tamak se inclinó, tocando una de las marcas con los dedos. Sentía el peso de la presencia que había pasado por allí, una entidad más allá de la comprensión. El bosque parecía responder a su inquietud. Las ramas se sacudían ligeramente, como si el viento hablara en un idioma antiguo, una lengua olvidada que solo los elegidos podían entender. El joven cerró los ojos, inhalando profundamente, sintiendo el latido de la tierra bajo sus pies. Nehuatl siempre había hablado de la conexión, esa fuerza invisible que unía a los hombres con el mundo natural, que permitía a los chamanes escuchar los secretos del bosque y a los cazadores encontrar el rastro de las bestias más escurridizas. Tamak nunca había sentido esa conexión tan claramente como en ese momento. Todo lo que lo rodeaba parecía vivo, consciente, observando sus movimientos. Pero no estaba solo. Los árboles a su alrededor comenzaban a mostrar señales más inquietantes. Marcas profundas en la corteza, como si garras gigantes hubieran arañado los troncos.
Ramas rotas colgaban de los árboles, algunas de ellas demasiado altas para haber sido dañadas por animales comunes. Tamak pasó los dedos por una de las marcas. El corte era limpio, preciso, como hecho por una fuerza que excedía la de cualquier criatura que conociera. Mientras avanzaba, comenzó a sentir una presión en su pecho, una sensación de que algo estaba cambiando en el bosque. No era el simple cambio de la luz o del clima, era algo más profundo. El bosque parecía cada vez más cerrado, como si se estuviera adentrando en un lugar donde el tiempo y el espacio funcionaban de manera distinta. Cada paso lo acercaba más al centro de ese misterio, donde los límites entre lo humano y lo espiritual se desdibujaban. Entonces, los sonidos comenzaron. Primero, apenas audibles, como un murmullo distante que viajaba a través de los árboles. Luego, más claros, el crujir de ramas, el movimiento de algo grande desplazándose en la oscuridad. Pero no era un movimiento errático o agresivo, era pausado, deliberado, como si la criatura estuviera observándolo, midiendo cada uno de sus pasos. Tamak no se detuvo. Sabía que no podía retroceder. Estaba siendo guiado, aunque no sabía por qué, ni hacia dónde. Al llegar a un claro, Tamak sintió que el aire se volvía más denso. La luna, que antes había estado velada por las nubes, ahora iluminaba tenuemente el claro, revelando un paisaje que parecía sacado de otro mundo. En el centro del claro, una gran roca, cubierta de musgo y rodeada de árboles torcidos, parecía emanar una energía antigua. Tamak se acercó lentamente, sintiendo cómo el amuleto en su pecho comenzaba a calentarse, como si estuviera respondiendo a la presencia del lugar. Se inclinó sobre la roca, examinando las marcas talladas en su superficie. Eran símbolos, antiguos y desgastados por el tiempo, pero aún visibles. Algunos de ellos eran reconocibles, signos tribales que representaban la vida, la muerte y el renacimiento. Pero otros símbolos eran desconocidos para él, figuras que evocaban una fuerza más allá de lo que Tamak había aprendido en su pueblo. El viento se detuvo por un instante, y el silencio que siguió fue absoluto. Tamak, de pie frente a la roca, sintió que algo se estaba revelando. Era como si todo lo que había visto y sentido hasta ese momento estuviera convergiendo en un solo punto, en un solo momento. Estaba al borde de algo más grande que él mismo, algo que solo podía ser comprendido al cruzar el umbral invisible que el bosque le ofrecía. De repente, un ruido más fuerte rompió la quietud. Un crujido profundo, cercano, lo hizo girar la cabeza bruscamente. Allí, a unos metros de distancia, una figura alta y oscura se movía entre los árboles, apenas visible, apenas tangible, pero inconfundible. No era un animal común. Tamak sabía lo que estaba viendo, aunque su mente se resistía a aceptarlo por completo. Era él, el espíritu del bosque. ¿Lo había encontrado? O tal vez, el espíritu lo había encontrado a él. La figura que Tamak había vislumbrado en la distancia se desvaneció entre los árboles tan rápido como había aparecido, como si el bosque mismo la hubiera absorbido en su espesura. Por un momento, todo quedó en silencio. Un silencio tan absoluto que podía escuchar los latidos de su propio corazón resonar en sus oídos. El aire alrededor de él parecía cargado de una energía invisible, como si el mismo bosque contuviera el aliento, expectante. Tamak permaneció inmóvil, su mirada fija en el lugar donde la sombra se había desvanecido. Sabía, con una certeza inexplicable, que lo que había visto no era una ilusión. El espíritu del bosque estaba cerca, observándolo. Lo que no sabía era si la presencia era benévola o si, al contrario, representaba una amenaza. En el fondo de su ser, sin embargo,
Sentía que lo que había despertado no era maligno, sino una fuerza neutral, más allá de lo humano, una entidad antigua que trascendía las leyes del mundo físico. El joven indígena avanzó lentamente hacia el lugar donde había visto la figura. Cada paso que daba parecía resonar en la tierra como un eco, y la sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Los árboles que lo rodeaban se alzaban como guardianes oscuros, y el viento, que había estado tranquilo hasta entonces, empezó a soplar suavemente, susurrando entre las ramas altas. Tamak se detuvo frente a un grupo de árboles que formaban una especie de arco natural, como una puerta que lo conducía a un reino más profundo en el bosque. Mientras cruzaba ese umbral invisible, todo a su alrededor pareció cambiar. El aire era más denso, la luz más tenue. Era como si hubiera entrado en otro mundo, uno paralelo al que conocía, donde las reglas de lo tangible no se aplicaban de la misma manera. A su alrededor, el bosque parecía moverse de manera imperceptible, como si estuviera vivo, reaccionando a cada uno de sus movimientos. Los sonidos que antes eran familiares, el crujido de las hojas, el susurro del viento, ahora tenían un eco extraño, como si provinieran de una distancia mayor, de algún lugar más profundo y lejano. De repente, un sonido rompió el ambiente, un crujido fuerte, seguido de un golpe seco. No era el sonido de una rama cayendo. Namber era más profundo, más resonante, como si algo grande hubiera movido la tierra misma. Tamak se agachó instintivamente, observando a su alrededor con atención. El bosque estaba inmerso en sombras, pero había algo más en el aire, una presencia palpable. No estaba solo. El espíritu del bosque lo observaba, moviéndose en los márgenes de su visión, deslizándose entre los troncos como una sombra más entre las muchas que cubrían el suelo. El joven respiró profundamente, intentando calmarse. Sabía que su misión no era cazar ni enfrentarse a la criatura, sino comprenderla, conectar con ella de alguna manera. Nehuatl le había advertido que su fuerza no residía en sus músculos, sino en su capacidad para escuchar la voz de la naturaleza, para sentir lo que el bosque intentaba mostrarle. Y ahora, esa voz estaba hablándole en susurros, en símbolos, en señales que apenas podía comprender. Caminó más despacio, agudizando sus sentidos. A cada paso, notaba más señales de la presencia del espíritu. Ramas quebradas en lo alto de los árboles, mucho más arriba de lo que cualquier criatura podría alcanzar. Huellas profundas en el barro, tan grandes que parecían imposibles para cualquier ser conocido. Y, lo más inquietante de todo, una sensación constante de vigilancia. No estaba siendo cazado, pero sí observado, seguido, como si el espíritu del bosque estuviera midiendo sus intenciones, esperando que demostrara que era digno de su confianza. El cielo, cubierto por el dosel espeso de los árboles, comenzaba a oscurecerse más. La luz de la tarde había sido sustituida por una neblina grisácea que filtraba la poca claridad que quedaba. La luna apenas era visible entre las nubes, y las sombras en el suelo parecían moverse, danzando al ritmo de un viento invisible. Tamak sintió cómo el amuleto en su cuello comenzaba a calentarse una vez más, como si reaccionara a la energía que lo rodeaba. Sabía que estaba cerca. El espíritu del bosque estaba a su alrededor, acechando en el límite entre lo visible y lo invisible. Sin embargo, algo más llamó su atención. A lo lejos, en la penumbra creciente, vio una luz tenue, parpadeante, como el reflejo de una llama lejana. Era imposible. No había fuegos en esas tierras, no tan profundos en el bosque. Tamak dudó por un momento, pero finalmente decidió acercarse. A medida que avanzaba, la luz se hacía más clara,
pero no era el brillo cálido de un fuego. Era un resplandor frío, azulado, que parecía provenir de algo más antiguo, más allá de lo que su mente podía procesar. Al acercarse, notó que la luz emanaba de una roca grande, cubierta de musgo, similar a la que había encontrado antes, pero esta vez las marcas en su superficie eran mucho más claras. Símbolos antiguos, tallados en espiral, irradiaban una energía que vibraba suavemente en el aire. Tamak se arrodilló frente a la roca, observando los grabados. Sabía que esos símbolos representaban algo sagrado, algo que su pueblo había olvidado con el tiempo. La roca era un altar, un lugar de poder que conectaba el mundo físico con el espiritual. Mientras estudiaba las marcas, sintió una presencia detrás de él. No necesitaba volverse para saber que algo estaba allí, observándolo en silencio. La presencia era grande, imponente, pero no agresiva. Era como si el espíritu del bosque lo estuviera evaluando, esperando ver qué haría a continuación. Tamak respiró profundamente, recordando las enseñanzas de Nehuatl. No debía mostrar miedo. No debía actuar con violencia o desconfianza. La clave era la conexión, la armonía con la naturaleza, y eso solo se lograría si demostraba respeto. «Yo te busco», murmuró Tamak suavemente, sin volverse. «No como enemigo, sino como guardián. Estoy aquí para restaurar el equilibrio roto. No vengo con intención de dañar. Vengo para aprender y proteger». El silencio que siguió fue profundo, como si el bosque entero estuviera escuchando sus palabras. El viento se detuvo por completo, y el aire se volvió denso, casi palpable. Tamak sentía que algo lo observaba desde más allá de los árboles, pero no se movió, esperando alguna señal. Y entonces la presencia se hizo más clara. Unos pasos, suaves pero firmes, resonaron detrás de él. Tamak sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se giró. Sabía que debía permanecer quieto, que el espíritu se acercaba por su propia voluntad, midiendo sus palabras y sus acciones. Los pasos se detuvieron a pocos metros de él. Tamak podía sentir el aire cambiar a su alrededor, como si la energía misma del bosque se concentrara en ese punto. Sabía que el espíritu estaba allí, observándolo, sopesando su valor y su sinceridad. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron solo segundos, la presión en el aire se alivió, y la presencia comenzó a retroceder lentamente, fundiéndose nuevamente en la oscuridad del bosque. Tamak abrió los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y asombro. No había visto directamente al espíritu, pero sabía que lo había sentido. Y más importante aún, había sido aceptado. El espíritu del bosque lo había escuchado, y eso significaba que su misión estaba lejos de haber terminado. Lo que había venido a buscar no era solo una criatura física, era una entidad espiritual, algo más allá de su comprensión humana. El viento comenzó a soplar nuevamente, y el bosque, que había estado en silencio, volvió a sus murmullos habituales. Tamak se levantó lentamente, mirando una vez más la roca con los símbolos tallados. Sabía que ese no era el final, sino solo el principio. El espíritu del bosque le había mostrado que lo estaba observando, pero aún no había revelado todo su poder ni su intención. Con el amuleto cálido contra su pecho, Tamak se adentró nuevamente en las sombras, sabiendo que su viaje espiritual acababa de empezar. La luna se alzaba pálida en el cielo, apenas visible entre las nubes y las copas de los árboles que se cerraban sobre el sendero. A lo largo de su camino, Tamak había perdido la noción del tiempo. La luz que se filtraba a través del dosel del bosque creaba patrones intrincados en el suelo, pero las sombras dominaban el paisaje, envolviéndolo todo en un manto de incertidumbre.
El viento era apenas un murmullo ahora, como si el bosque respirara con calma después del extraño encuentro que había experimentado momentos antes. Tamak sabía que estaba cerca, muy cerca de algo grande. El espíritu del bosque había respondido a su llamado de una manera sutil, casi imperceptible, pero su presencia se sentía más fuerte con cada paso que daba. El amuleto en su pecho seguía cálido, emitiendo una leve vibración cada vez que su conexión con el entorno se intensificaba. Nehuatl había hablado de este tipo de sensaciones, de cómo los espíritus podían comunicarse a través de los objetos sagrados, y ahora Tamak estaba viviendo lo que antes había considerado parte de las leyendas. El bosque, en su vasta inmensidad, parecía cada vez más vivo, pero de una manera que desafiaba su entendimiento. Los árboles susurraban, las ramas crujían en la distancia, y cada pequeño sonido lo hacía más consciente de su vulnerabilidad. Aunque no sentía miedo como tal, sí percibía una gran reverencia por el lugar en el que se encontraba. Estaba caminando por tierras sagradas, y cada paso que daba lo acercaba más al corazón de un misterio ancestral que su pueblo apenas comenzaba a comprender. De repente, un sonido distinto captó su atención. No era el crujir habitual de las ramas bajo el peso de sus pies, ni el murmullo del viento en las copas de los árboles. Era un golpe sordo, fuerte, como si algo grande y pesado se hubiera movido entre los árboles cercanos. Tamak se detuvo de inmediato, agudizando el oído. Sabía que lo que había oído no era el eco de un animal común. Era algo más grande, más poderoso. Miró a su alrededor, buscando cualquier señal de movimiento. El bosque estaba inmóvil, pero el silencio era más denso que antes, como si el mismo ambiente estuviera conteniendo la respiración. Y entonces lo vio. Una figura alta y robusta se movía entre los árboles, apenas visible a través de la neblina que empezaban a envolver el área. Su silueta era imponente, pero no agresiva. Caminaba con una calma extraña, como si fuera parte del paisaje mismo, fundiéndose con las sombras que lo rodeaban. El corazón de Tamak comenzó a latir con fuerza. Sabía que lo que estaba viendo era el espíritu del bosque. Sus piernas temblaban, pero no por miedo, sino por la pura magnitud de lo que estaba presenciando. Había oído historias sobre la apariencia de la criatura, pero ninguna descripción podía hacer justicia a lo que veía. La figura era alta, cubierta de un pelaje oscuro que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Sus movimientos eran fluidos, pero con una fuerza evidente, y aunque no podía verle el rostro claramente, sentía que esos ojos, ocultos entre la penumbra, lo estaban observando con atención. Por un momento, Tamak se quedó congelado en su lugar. No sabía si moverse o quedarse quieto. El espíritu del bosque no parecía amenazante, pero su mera presencia imponía una autoridad que no podía ser ignorada. Tamak sintió que el aire se volvía más denso, como si el bosque entero estuviera participando en este encuentro. La criatura se detuvo a pocos metros de él, observándolo con una quietud que era inquietante y fascinante al mismo tiempo. El amuleto en su pecho vibró con más fuerza, como si estuviera reaccionando al poder espiritual que emanaba de la figura. Tamak no supo por qué, pero se arrodilló lentamente en el suelo, en una señal de respeto, bajando la cabeza ante la criatura. No había palabras que pudieran describir lo que sentía en ese momento. Una mezcla de asombro, reverencia y una conexión indescriptible con lo que estaba frente a él. No estaba ante un simple ser. Estaba ante algo mucho más grande, una entidad que no podía ser comprendida completamente con los ojos humanos. El espíritu del bosque permaneció inmóvil por unos segundos más, y luego, para sorpresa de Tamak, emitió un sonido suave.
No era un gruñido ni un rugido, sino un murmullo bajo, profundo, que resonó en los alrededores como el eco de un río subterráneo. Tamak levantó la cabeza lentamente, encontrándose con los ojos de la criatura que brillaban tenuemente en la oscuridad. A través de ese simple intercambio de miradas, Tamak sintió que algo se comunicaba, no con palabras, sino con una especie de entendimiento primitivo, una conexión que trascendía el lenguaje y la razón. Sabía que el espíritu del bosque le estaba permitiendo estar allí, que lo había aceptado en su presencia. Pero también sabía que esto no significaba que su misión había terminado. Era solo el principio. Tamak comprendió que había sido puesto a prueba, que el espíritu había querido ver si era digno de caminar por sus tierras, de participar en el equilibrio sagrado que regía el bosque. Y ahora, habiendo demostrado su respeto, debía continuar su camino. Con un movimiento lento y fluido, el espíritu del bosque se dio la vuelta y comenzó a alejarse, adentrándose nuevamente en la oscuridad del bosque. Tamak observó cómo su figura se desvanecía entre los árboles, y cuando ya no pudo verlo más, exhaló profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Sabía que ese encuentro había sido real. No era una ilusión ni un producto de su mente. Había visto al espíritu, y el espíritu lo había visto a él. Durante unos minutos más, Tamak se quedó en el mismo lugar, arrodillado, reflexionando sobre lo que acababa de vivir. Las historias que había escuchado de los ancianos ahora tenían un nuevo significado. El espíritu del bosque no era simplemente una leyenda. Era una fuerza viva, una entidad que vigilaba el equilibrio de la naturaleza. Y él, de alguna manera, ahora formaba parte de ese equilibrio. Se levantó lentamente, con el cuerpo entumecido, pero el espíritu renovado. Miró una vez más el lugar por donde la criatura había desaparecido, y luego dirigió su mirada hacia el cielo. Las nubes se habían apartado lo suficiente para permitir que la luna iluminara el bosque con una luz suave y plateada. Tamak sabía que debía seguir adelante. Su misión aún no había terminado. Debía proteger lo que había visto, y más aún, debía entenderlo. Mientras se adentraba nuevamente en el bosque, sintió una extraña calma. Aunque el encuentro con el espíritu del bosque había sido breve, había dejado una marca profunda en su ser. Tamak ya no era el mismo joven que había dejado su poblado horas atrás. Había visto algo que pocos habían tenido el privilegio de presenciar, y ahora, con ese conocimiento, sabía que su misión tenía un significado mucho más profundo de lo que había imaginado al principio. El espíritu del bosque estaba allí, en algún lugar, velando por el equilibrio que los hombres habían roto. Y ahora, Tamak debía asegurarse de que ese equilibrio se mantuviera, sin importar el costo. El silencio reverente que había seguido al encuentro de Tamak con el espíritu del bosque no duró mucho. Apenas había tenido tiempo de procesar lo que había presenciado cuando el ambiente comenzó a cambiar de manera sutil, pero inquietante. Primero fue el sonido del viento, que de ser un susurro constante y familiar, se transformó en una ráfaga cortante y fría, como si el bosque entero hubiera comenzado a retroceder, consciente de una amenaza inminente. Luego, algo más perturbador se hizo presente. Ruidos metálicos que no pertenecían al paisaje natural. El retumbar de pasos pesados, seguidos del eco de voces que no encajaban en el entorno espiritual que había dominado hasta ahora. Tamak se detuvo en seco, su respiración agitada. Esos sonidos no pertenecían al bosque. Eran invasivos, extraños. Miró a su alrededor con cautela, su corazón acelerándose.
A través de la neblina que cubría el suelo y los árboles, vislumbró el brillo lejano de luces, parpadeando en la oscuridad. Sabía inmediatamente lo que significaban. Los cazadores habían llegado. El joven respiró profundamente, sintiendo una mezcla de frustración y alarma. Sabía que su presencia en el bosque no traía nada bueno. Nehuatl y los ancianos habían hablado de ellos, hombres venidos de tierras lejanas, ajenos al respeto que los pueblos indígenas guardaban por los espíritus de la naturaleza. Para los cazadores, el espíritu del bosque no era una entidad sagrada, sino una presa, un trofeo que anhelaban capturar para satisfacer su ambición o, en algunos casos, su escepticismo. Con pasos rápidos y sigilosos, Tamak se dirigió hacia el origen de las luces. Sabía que no podía enfrentarse a ellos directamente, pero tampoco podía permitir que perturbaran lo que había encontrado. El espíritu del bosque era una fuerza de equilibrio, y cualquier intento de los cazadores por capturarlo o dañarlo podría desatar consecuencias que ninguno de ellos entendía. Mientras avanzaba, el sonido de las voces se hizo más claro, aunque las palabras aún eran indistintas. No eran muchas personas, pero estaban bien organizadas. Eran hombres preparados, expertos en el arte de la caza. El joven se deslizó entre los árboles, utilizando el follaje para ocultarse mientras se acercaba lo suficiente como para observar. Al llegar a un claro pequeño, Tamak vio a los forasteros. 4 hombres, vestidos con ropa de camuflaje, armados con rifles y dispositivos que no reconocía. Uno de ellos sostenía una linterna que barría la zona con destellos de luz blanca, mientras otro revisaba un mapa o algún tipo de plano. La actitud de los hombres era clara. Estaban en una misión. Entre los cazadores había una figura que destacaba. No llevaba un rifle, sino un cuaderno en la mano y una mochila llena de instrumentos científicos. Era más joven que los demás, con una mirada inquisitiva, aunque algo desorientada. El científico, pensó Tamak. Este no estaba aquí para cazar, al menos no en el sentido tradicional. Estaba allí para investigar, para desentrañar el misterio del espíritu del bosque a través de la razón y la lógica. Para él, lo que se escondía entre los árboles no era una fuerza espiritual, sino una criatura que debía ser estudiada, catalogada y finalmente revelada al mundo moderno. «Hemos seguido el rastro hasta aquí», dijo uno de los cazadores, un hombre robusto con barba y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «La criatura no puede estar lejos. Hemos encontrado las huellas y esas marcas en los árboles. Esto va a ser grande, amigos». «¿Estás seguro de que es real?», preguntó el científico con un tono que, aunque curioso, aún estaba teñido de escepticismo. «Aún no hemos visto nada concreto». «Oh, créeme, es real», respondió otro de los cazadores, un hombre alto y delgado que sostenía su rifle como si fuera una extensión de su brazo. «Hay demasiadas pruebas. Lo capturaremos, y cuando lo hagamos, será la noticia más grande del siglo». Tamak observaba desde las sombras, su mente trabajando rápidamente. Sabía que el espíritu del bosque no era una criatura cualquiera. No podía ser capturado ni estudiado como un animal. Era parte del equilibrio del bosque, una entidad que protegía y regulaba las fuerzas de la naturaleza. Si los cazadores lograban atraparlo, o incluso si solo intentaban hacerlo, podían desatar una catástrofe. No entendían lo que estaba en juego. El amuleto en su pecho vibró con una intensidad renovada, como si reaccionara al peligro inminente. Tamak sabía lo que debía hacer. Tenía que detener a los cazadores antes de que pudieran avanzar más. Sin embargo, no podía enfrentarse a ellos abiertamente. No estaba armado, y aunque confiaba en sus habilidades para moverse entre los árboles, sabía que esos hombres estaban entrenados y armados con tecnología moderna que él no comprendía del todo.
Una estrategia más sutil era necesaria. Recordó las enseñanzas de Nehuatl, que le hablaba de la paciencia del cazador, de cómo la naturaleza podía ser su aliada si sabía escucharla. El bosque era su aliado, y los cazadores, aunque expertos en su oficio, no comprendían la verdadera naturaleza de aquel lugar. Tamak sabía que el espíritu del bosque no se dejaría capturar fácilmente, pero también sabía que debía intervenir antes de que los cazadores provocaran algo que no podían controlar. Sigilosamente, Tamak se movió alrededor del claro, manteniéndose fuera del alcance de las luces de los hombres. Mientras se desplazaba, pensaba en cómo podía utilizar el entorno a su favor. Los cazadores confiaban en sus dispositivos modernos, pero el bosque tenía su propio poder, uno que ellos no podían controlar. El viento cambió de dirección, como si respondiera a sus pensamientos. Tamak sintió el impulso de usar las herramientas del bosque: la oscuridad, el silencio y las sombras. Se movió rápidamente, derribando ramas y piedras de forma deliberada en la distancia. Los ruidos que provocó resonaron por el claro, y como esperaba, los cazadores respondieron. —¿Qué fue eso? —preguntó uno de los hombres, girándose hacia el sonido. —Probablemente algo pequeño —dijo otro—, pero manténganse alerta. Tamak siguió provocando pequeños ruidos, moviendo las ramas, haciendo crujir el suelo a distancia. Los cazadores empezaron a ponerse nerviosos, apuntando sus linternas y rifles en todas direcciones. Los ecos del bosque se multiplicaron, y el científico, aunque más tranquilo, también empezó a mostrarse incómodo. «El ambiente aquí es extraño», murmuró el científico, mientras ajustaba uno de sus dispositivos. «Hay una energía, algo que no comprendo. Este bosque parece...» «¿Te estás asustando?», se burló el cazador más robusto, sin apartar la vista del área que vigilaba. «No es miedo», respondió el científico. «Es respeto. Hay algo más aquí, algo que no podemos ver del todo». Tamak observaba desde las sombras, sintiendo que el científico empezaba a captar una pequeña parte de la verdad. Sin embargo, sabía que los cazadores no pararían hasta que tuvieran algo tangible. Mientras ellos se acercaban al área donde Tamak había movido las ramas, él aprovechó la distracción para moverse hacia el otro lado del claro, donde estaban las mochilas y los suministros de los cazadores. Sabía que no podía retrasarlos por mucho tiempo, pero debía intentar ralentizar su avance. Con un movimiento rápido, recogió una de las mochilas, asegurándose de no hacer ruido, y la lanzó al fondo del bosque, lejos de donde los cazadores estaban explorando. El impacto hizo que la maleza crujiera, provocando que los hombres se volvieran con rapidez. «Allí». «Algo se movió en esa dirección», gritó uno de los cazadores, señalando con su rifle. Los hombres se apresuraron hacia el lugar, sus luces cortando la oscuridad del bosque mientras seguían lo que pensaban era el rastro de la criatura. Tamak, mientras tanto, retrocedió en silencio, aprovechando la confusión para alejarse. Sabía que no los había detenido, pero al menos había ganado algo de tiempo. El espíritu del bosque seguía siendo un enigma para ellos, y Tamak estaba decidido a protegerlo. Sabía que debía actuar con inteligencia, utilizando el conocimiento de su pueblo y del bosque para defender lo que había descubierto. Mientras se alejaba, el viento trajo consigo un susurro familiar. Era un eco del espíritu del bosque, que seguía observando, velando por el equilibrio. Tamak apretó el amuleto contra su pecho, sintiendo la fuerza del bosque a su alrededor. No estaba solo. El espíritu estaba con él. El aire, en el bosque, se volvió más denso con cada segundo que pasaba. La oscuridad, antes serena y envolvente, se sentía ahora opresiva, cargada de una tensión que parecía extenderse por cada rincón. Tamak
Escondido entre las sombras, observaba cómo los cazadores, con sus linternas y rifles en mano, avanzaban hacia el corazón del bosque, cada vez más cerca de donde había sentido la presencia del espíritu del bosque. Sabía que no podía dejar que continuaran. Cada paso que daban los acercaban a una catástrofe que ninguno de ellos podría prever. El amuleto en su pecho seguía vibrando con una intensidad creciente, como si respondiera al peligro que se avecinaba. Tamak cerró los ojos por un breve momento, tratando de concentrarse. Sabía que debía actuar, pero también entendía que no podía enfrentarse a los cazadores por medios convencionales. No era su fuerza física lo que lo ayudaría a vencerlos, sino su conexión con el bosque, con el poder espiritual que había descubierto. El espíritu del bosque no era una criatura que pudieran capturar o matar. No era de este mundo, y si los cazadores lo perturbaban, las consecuencias serían impredecibles. El viento comenzó a cambiar, soplando con fuerza entre los árboles, como si la naturaleza misma estuviera despertando para defenderse. Las hojas susurraban, y los árboles se mecían con un ritmo que parecía coordinado, como si el bosque hubiera cobrado vida. Tamak sabía que no podía dejar pasar más tiempo. Se deslizó entre la maleza, evitando el brillo de las luces de los cazadores, avanzando hacia el lugar donde había visto al espíritu por última vez. Los cazadores, entretanto, continuaban su marcha con determinación, ignorantes del peligro que se cernía sobre ellos. «Debe estar cerca. Las huellas no mienten», gruñó el líder del grupo, un hombre robusto con un rifle apuntado hacia la oscuridad. «Hemos esperado demasiado tiempo para dejar que esta oportunidad se nos escape». El científico, que había estado observando en silencio, levantó la cabeza, sintiendo una extraña inquietud. Miró a su alrededor, notando que el ambiente había cambiado. El aire se sentía más pesado, cargado de algo que no podía explicar. Las brújulas en sus instrumentos parecían haberse vuelto locas, girando sin rumbo. Lo que alguna vez fue una misión científica comenzaba a parecerse a algo más. «¿No lo sientes?», murmuró el científico, mirando a sus compañeros. «El bosque está cambiando. Algo aquí no está bien». «No seas estúpido», replicó uno de los cazadores ajustando su arma. «Estamos cerca. Solo mantén la calma. Esto es lo que vinimos a buscar». Tamak se detuvo en seco, cuando escuchó un sonido que hizo que su sangre se congelara. Un rugido profundo y resonante atravesó el bosque. No un sonido natural, sino algo que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. Era el espíritu del bosque, pero esta vez no era la presencia pacífica que había sentido antes. Era una manifestación del poder puro, una advertencia que resonaba en cada árbol, en cada rama. Los cazadores también lo escucharon, y por primera vez vio el miedo en sus rostros. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de ellos, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. «No lo sé, pero no me gusta», respondió otro, retrocediendo un paso. El científico, sin embargo, se mantenía en su lugar. Algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un hombre que quería descubrir la verdad por curiosidad. Estaba comenzando a comprender que lo que buscaban no era algo que debiera ser perturbado. «Creo que hemos cometido un error», dijo en voz baja, su mirada perdida en las sombras que los rodeaban. En ese momento, Tamak supo que debía actuar. Sabía que si los cazadores continuaban, provocarían algo más allá de su control. Y también sabía que el espíritu del bosque estaba cerca, observando. El equilibrio estaba a punto de romperse, y él era el único que podía evitar que las cosas se desmoronaran por completo. Con el corazón palpitando, salió de su escondite. Caminó hacia los cazadores, emergiendo de entre los árboles con las manos en alto, mostrando que no era una amenaza. «Deténganse», gritó,
su voz firme resonando en la oscuridad. Los hombres se giraron hacia él, sorprendidos. Sus rostros mostraban una mezcla de desconcierto y temor. El líder de los cazadores apuntó su rifle hacia Tamak, pero no disparó. «¿Quién diablos eres tú?», demandó el cazador. Tamak no se inmutó, manteniéndose firme. «Soy parte de este bosque, como ustedes lo son de sus tierras. Lo que buscan no es lo que creen. Si continúan, romperán un equilibrio que no entienden. El espíritu del bosque no es algo que puedan capturar o destruir. Es una fuerza que está más allá de ustedes». Los cazadores lo miraron con incredulidad, pero Tamak notó que el científico prestaba atención, su mente calculando lo que se estaba diciendo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el científico, dando un paso adelante. «¿Qué es lo que hemos sentido?». Tamak respiró hondo antes de responder. «Es el guardián del bosque, una entidad espiritual que protege este lugar. No es un simple animal, no pueden capturarlo, y si lo intentan, desatarán fuerzas que no pueden controlar. Este bosque está vivo, y no les permitirá llevárselo sin pagar un precio». Los cazadores se miraron entre sí, con dudas visibles en sus rostros. El líder, aunque seguía sosteniendo su arma, empezó a bajar el rifle lentamente, como si las palabras de Tamak hubieran hecho mella en su determinación. Pero fue el científico quien habló con más claridad. «Lo que hemos visto aquí no es algo que podamos explicar con nuestras herramientas. He sentido algo diferente. Este lugar no se rige por las mismas leyes que conocemos. Tal vez deberíamos retirarnos antes de hacer algo de lo que nos arrepintamos». Los cazadores vacilaron, pero antes de que pudieran tomar una decisión, otro rugido sacudió el aire, esta vez más cercano, más profundo. Las ramas de los árboles comenzaron a moverse, y el suelo vibró bajo sus pies. Tamak sabía que el espíritu del bosque estaba tomando acción. De repente, entre las sombras, apareció la figura imponente del espíritu. Los cazadores se quedaron congelados ante la visión. Una criatura gigantesca, cubierta de un pelaje oscuro que parecía absorber la luz. Sus ojos brillaban intensamente, y su presencia era tan poderosa que ninguno de ellos podía moverse. No era un animal, era algo mucho más antiguo y sabio, una manifestación viva del bosque mismo. Tamak no dijo nada. Sabía que las palabras ya no eran necesarias. El espíritu del bosque estaba allí para proteger su dominio, pero no con violencia. Solo con su presencia emitía una advertencia que todos podían entender. Los cazadores, completamente abrumados por lo que veían, comenzaron a retroceder lentamente. El líder, que antes había mostrado tanto coraje, bajó su arma por completo y susurró: «Vámonos. No podemos enfrentarnos a esto». El científico, aún sorprendido, asintió lentamente. Sabía que había sido testigo de algo que no podría explicar ni documentar. Y lo más importante, entendía que no debía intentarlo. Sin más palabras, los hombres se dieron la vuelta y comenzaron a marcharse, desapareciendo entre los árboles, llevándose consigo el miedo y el respeto por lo que habían visto. Tamak los observó en silencio, sintiendo cómo el equilibrio del bosque comenzaba a restaurarse lentamente. Cuando los cazadores se hubieron ido, Tamak se volvió hacia el espíritu del bosque, que aún permanecía en el claro. Por un momento, ambos se observaron en silencio, compartiendo una comprensión más allá de las palabras. Tamak sabía que había cumplido su misión, que había protegido al espíritu y, con ello, el equilibrio que tanto necesitaba el bosque. El espíritu del bosque, como si comprendiera lo que había hecho, asintió levemente antes de desaparecer en las sombras, dejando a Tamak solo en el claro, bajo la luz de la luna. El joven respiró profundamente,
sintiendo el viento acariciar su rostro una vez más. Sabía que el bosque seguiría protegido, y que él había sido parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Con paso firme, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su pueblo, sabiendo que su conexión con el espíritu del bosque permanecería con él para siempre.